Re FM. Maldita suerte. Maldita suerte. Siempre del lado de los buenos. Y ahí va, tratemos de resumir un poco qué sucede en este hermoso país. Imposible de resumir en este, definitivamente, resumen imposible, mientras Milei descubre que el mercado no se regula solo. Es un poco el tema del día. Habló esta mañana, dijo que prefiere soportar un poco más esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación. Dijo que, bueno, ratifica el programa económico y que la inflación ya está por debajo de un dígito. La inflación núcleo, es decir, la que midió el INDEC ayer dio por arriba del 10%, de 13,2%, pero para ella está por debajo del 10%, y ahora voy a explicar por qué. Dijo que en marzo es un mes con estacionalidad profundamente complicada. Dio una entrevista esta mañana a Eduardo Feynman en Radio Mitre y de ahí explicó también que si hubieran abierto el cepo el primer día, la corrida tenía el 100% de probabilidad, bueno, sí, obviamente, y que por eso prefiere evitar el riesgo, es decir, sigue pateando para adelante la apertura del cepo, ¿no? Ahora es aparentemente para mediados de año. Bueno, ayer salió el dato de inflación de febrero, 13,2%, según informó el INDEC, acumula en 2 meses 36,6%, y la comparación interanual ya estamos en 276%. Los rubros que más subieron fueron las tarifas de servicio de telefonía e internet, esa la estamos sintiendo todos, sí. También estamos sintiendo todos la de transporte, la de electricidad. Se dieron a conocer las canastas de pobreza e indigencia, que tienen un incremento por encima del promedio general de inflación, 15,8% y 13,1% respectivamente en relación al mes anterior, que son básicamente las canastas que miden la pobreza y la indigencia. El gobierno esto se apuró en presentarlo como un logro de desinflación, que en parte es cierto si se tienen en cuenta los últimos 2 meses, que fueron con números escandalosos, diciembre y enero, todo motivado por la mega devaluación de Toto Caputo al toque de asumir y la desregulación a mansalva. Todo eso generó 2 meses de una inflación altísima. El relato es que en definitiva lo que estaban haciendo era evitar una hiperinflación, y entonces ahora que empieza a bajar, básicamente porque no hay consumo, está cayendo hasta en términos reales la compra de alimentos, de medicamentos, bueno, y esto que nosotros estamos viendo en nuestra vida cotidiana de pérdida de poder adquisitivo, está haciendo que la inflación, por lo menos en comparación con los meses anteriores, empiece a desacelerarse. Pero sigue altísima, estamos hablando de 13 puntos en un mes, que Milei lo festeja. Sí. Milei festeja el dato de inflación y festeja el ajuste que está haciendo, teniendo en cuenta, además, que si se tiene una mirada incluso más larga, ni siquiera de los últimos 2 meses, el 13% del mes anterior es el tercer valor más alto desde la salida de la convertibilidad, solo superado por los 2 meses anteriores. Claro. Eso es difícil presentarlo como un logro, pero bueno, en el relato siempre se las arreglan. De Milei es lo que está intentando. Y el cuarto en esa tabla es el desastre de Massa, digamos, el peor de Massa. Sí, el cuarto en esa tabla, digamos. Pero totalmente. Esto ya viene de arrastre, ¿no? Está claro, la inflación con Macri se duplicó, la inflación con Alberto duplicó la de Macri, y ahora el relato es que todo esto es inflación heredada, que en realidad la de él, dice Milei, la mía posta, está ya en un dígito. Y claro. De una manera muy particular explicarlo, pero algo de eso hay. Incluso van un poquito más lejos porque tratan de instalar en ese relato de que esa desaceleración de la inflación también significa una baja de precios, digamos. Y eso claramente sabemos que no tiene ningún correlato una cosa con la otra. Bueno, ayer Milei dijo que el proceso de desinflación es mucho más profundo que el de la convertibilidad. Esto fue en diálogo con uno de sus voceros, con Luis Majul, en la radio de Majul. Estar en el índice, con lo cual la verdad que nosotros estamos verdaderamente, digamos, muy satisfechos por los logros que estamos teniendo. O sea, nadie esperaba que lográramos un proceso de desinflación de estas características, que hoy es mucho más profundo que el que se había dado durante la convertibilidad. Bueno, el gobierno dice que los precios están bajando como nunca en la historia. Yo no sé si alguien pudo verificar eso en las últimas semanas yendo a comprar, pero si eso fuera así, nos explica muy bien entonces por qué Caputo se reunió con supermercadistas a pedirles que no sean tan pro mercado y que no suban los precios, ¿no? Algo así, esto fue espectacular ayer, entre las tantas entrevistas que está dando Milei por estas horas, hubo una en la Casa Rosada con Chiche Helblum, en Crónica. Y Chiche, que ya no solo tiene una excelente relación con Milei, sino que también está ya un poco como que se anima a decir cosas que por ahí los voceros informales de Milei, que son
los 3, 4 muchachos de La Nación Más no se animan. Ayer le dijo Chiche Helmut, que dice, che, hay algo acá que no cierra, escucha. Lo siguiente, las compañías petroleras no perdían plata. Sí, ¿y qué? No perdían plata. Les permitió un aumento del 100 y pico %. Las compañías de prepaga no sé si perdían o no lo sé. Pero lo que pasa es que la clase media no puede pagar 150%. ¿No lo convalidará con demanda entonces? ¿Cómo? No lo convalidará con demanda. Vos no podés estar falseando los precios. ¿Pero por qué ahora tu ministro de Economía, Caputo, ayer llamó a los empresarios? Pero es que no funciona así. Porque no funciona así como estás planteando, Chiche. Si la economía funcionara de esa manera, llamando por teléfono y apretando empresarios, es decir, el método Moreno, o el método... No, es otra cosa. Y Chiche le decía, pero Caputo se reunió con los supermercadistas eso, claro, a pedirles que bajen los precios. No funciona de esa manera. Dice Milei que es capaz de ir a fondo con la construcción de su propia realidad, ¿no? Sí, Incluso cuando le están a alguien en la cara diciendo, che, pero ayer tú, ministro de Economía, no, definitivamente no. Y che, hay un momento en el que ya no hay mucho más para decir. Hay una persona que niega la realidad y ahí se termina. Milei reconoció que las supuestas mejoras van a tardar en llegarle a la gente, ¿no? Ya empieza también con ese relato de amortiguar la expectativa de cuándo va a empezar a mejorar el poder adquisitivo, cuándo efectivamente va a llegar cuándo va a llegar lo virtuoso de este proceso económico. Bueno, va a tardar en llegar, dice Milei. También dijo que la suba de las prepagas, esta es otra interpretación muy particular que tiene Milei sobre el proceso de inflación en la Argentina, que la suba de las prepagas es de una vez y para siempre. Nosotros estamos observando que todos los meses hay aumento de las prepagas. Claro. No es que aumentó una vez, se reguló, el mercado se acomodó y ahí quedó. Todos los meses, enero, febrero, marzo, y va a seguir, están aumentando las prepagas. Entonces, es como cuesta, ¿no? A veces entender cómo lee Milei el fenómeno de la inflación, que se supone además es su especialidad. Escribió un libro. Sí, bueno. ¿Cómo bajar la inflación? Es casi... especialista en crecimiento con o sin dinero. Pero además es la meta. Sí, su caballo de batalla, ¿no? Es la meta de Milei. El mandato, de los tantos que tiene, pero el mandato de Milei es bajar la inflación. Bueno, ¿a costa de qué? Es lo que estamos viendo también. Él insiste, Milei, en que la inflación está en un dígito, porque, entre otras cosas, el INDEC no mide las promos 2x1 de los supermercados. Que existen desde hace 20 años. Y en todo el mundo. Sí. Y porque si descontás del dato de inflación el aumento de las tarifas y de los combustibles, a él le da que la inflación es de un dígito. Entonces, a ese 13... La que se perdió Moreno con esa cuando estaba en el INDEC. ¿Qué siento te lo hacía Moreno en el INDEC? A ese 13 que dio marzo, si vos le descontás aumento de tarifas, aumento de combustibles y prepagas, que es una vez... descontarlo? Le descontás 5 y entonces le queda en 8. Le queda en un dígito. Me encanta. Bueno. Pero es como cuando Magia. hacían las cuentas, ¿y por qué? Porque es un número mágico. O sea, te da lo que yo quiero. Es magia contable. Sí. La de Milei con la inflación de un dígito es magia contable. Toto Caputo fue a la reunión de la Cámara de Empresas Estadounidenses en la Argentina y ahí habló de una batalla cultural para bajar la inflación. Y atención a esto porque es fuerte. Apuntó a la responsabilidad de los empresarios y de la gente en la inflación. El día anterior se había reunido con los supermercadistas para pedirles que aflojen, decirles que hay aumentos que no condicen con la situación económica, y anunciaron al día siguiente que abrirán las importaciones para productos de la canasta básica. Entonces, sorpresa, una novedad, al final sí existen los formadores de precios. Sí. Mira. Es decir, en el gobierno están descubriendo que el mercado no se regula solo. Ay. Esto es una novedad. No solo que el mercado no se regula solo, sino que al parecer la inflación no es un fenómeno únicamente monetario, como siempre dijo Milei. Si no, nos explica, por ejemplo, cómo abrieron las importaciones en los productos de la canasta básica, cómo se sienta con los supermercadistas a pedirle que aflojen. Si es únicamente monetario el fenómeno inflacionario, ¿qué está pasando por estas horas entonces? Con no tanto el relato, sino las acciones y las medidas que está tomando el gobierno. Y por otra parte también vuelven a la responsabilidad de los consumidores, de la gente, digamos, y en consonancia con lo que decía Milei, ¿no? Convalidarlo con la demanda, como si uno pudiera, digamos, determinar qué puede comprar y qué puede no comprar. Sabía que era mi culpa. Sí, claro. Es muy fuerte porque en 3 meses ya quemaron los papeles, mearon todo el marco teórico de Milei. En muy poco tiempo, en 3 meses. A ver, tras la desregulación total, la liberación absoluta de todas las variables, el fin de los acuerdos de precios y de todo tipo de supervisión del Estado,
en los costos de la cadena de producción y comercialización, el resultado es realmente inesperado. Y es que sigue la fiesta de especulaciones y de remarcaciones. Escuchen a Toto Caputo hablando de una batalla cultural contra la inflación. Esto es importante, no tanto por el relato, sino por cómo están, insisto, quemando su propio marco teórico en apenas 3 meses. Mirá. Va a lo que yo digo que es la batalla cultural, ¿no? Hay que, o sea, va más allá de... Hay mucho de batalla cultural en esto que estamos haciendo. No lo minimicemos porque se cree que es solo de este lado que se pueden corregir las cosas. No, y no es así. De este lado nosotros vemos que la participación de la gente, de los empresarios, digamos, la responsabilidad en cuanto a lo que se quiere lograr, si queremos cambiar el país, es de los dos lados. Entonces, no es una queja, es una realidad. O sea, entiendo perfectamente el productor que remarcó en su momento precios pensando el escenario que la mayoría de los economistas le pronosticaba, y después la reacción natural, después de tantos años, de no querer bajar precios, por las dudas. Es espectacular, Toto, ¿en qué te han convertido? Increíble. Bueno, entonces, efectivamente... Hay remarcadores. Hay remarcadores, hay formadores de precios, hay especulación. Pero no es una queja, dijo, ¿eh? No No lo es. Yo los entiendo, dijo. Yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo. No, Sí. no te entiendo, pero no es por mí, ¿eh? Bueno. Entendeme vos a mí. Mientras tanto, ayer Caputo fue viral por llevar en la solapa de su saco un pin con las banderas entrelazadas de la Argentina y Estados Unidos. No sé si pudieron observar esa imagen Pero en por redes sociales. supuesto. Justo en el día del escudo argentino. Bueno, Bueno. un detalle que queda para las anécdotas de Toto De Caputo. Blinken saludando desde el balcón hasta la grapela, la Sí. bandera estadounidense. Ahí estamos. Son detalles, pero no son detalles. No lo son. Tener que tu ministro de Economía tenga en la solapita del saco la bandera argentina y estadounidense. Está bien que estabas en la reunión de AmCham, que son las representaciones es la cámara que representa a las empresas estadounidenses en la Argentina. Ahora, yo no creo que ni AmCham ni te pidan tanto. Pero claro, no sos Axl Rose que se va poniendo la camiseta de los países, boludo, que va visitando. I love you, está América. No, dale, boludo, sos argentino, sos funcionario de Argentina. Toto, es un montón hasta para vos. Toto. Claro, Es un montón hasta para vos. Bueno, para cerrar con Milei y sus tantas notas, Majul en su radio, escuchen esto, le preguntó por las consecuencias de las lluvias en el área metropolitana de Buenos Aires. Escuchen la respuesta y el cierre de la entrevista. Bueno, déjame entonces que te haga la última pregunta. Cuando vos ves lo que están produciendo las lluvias y las tormentas en el AMBA y en el resto del país. El populismo no es gratis. Gracias, presidente. Bueno, déjame entonces que te haga la última pregunta. Cuando vos ves lo que están produciendo... La respuesta fue el populismo no es gratis. El populismo no es gratis, para explicar que hubo ¿Por qué se inunda? Inundaciones, y eso fue todo. Bueno, Sí. ¿cómo el Está a populismo? punto de explicar las enfermedades de la gente con eso. Él explica todo con el populismo, Sí, con el socialismo. El narcotráfico en Santa Fe es culpa de haber votado el socialismo. Las inundaciones en el área metropolitana de Buenos Aires es culpa de haber votado populismo. Y así... Todo muy rojo. Sí. Sí. Él vive en la Guerra Fría todavía, ¿no? Sí, Está por como en su etapa de Guerra Fría. Rojillos. Bueno, cambiamos de tema. Pasamos a la oposición. La oposición va a la carga en el Congreso. En diputados, la oposición le torció el brazo a Martín Menem y va por su propia reforma jubilatoria, una iniciativa que busca atar los saberes de las jubilaciones a la inflación, contrariamente a lo que quiere el gobierno. Va a haber una sesión este miércoles a partir del mediodía, aunque no está claro que se logre tratar el proyecto. El bloque de Pichetto junto al peronismo, la izquierda y la mayoría de la Unión Cívica Radical garantizarían el quórum, al menos para abrir la sesión, pero por tratarse de un proyecto que no tiene dictamen de comisión, se necesitan los 2/3 de los presentes para habilitar el debate así sobre tablas, así medio de una, algo que La Libertad Avanza, más sus aliados más fieles del PRO, bloquearían o lograrían bloquear. Sobre todo porque en paralelo el temporal en el AMBA hizo que se suspendieran muchos vuelos y varios diputados estaban teniendo dificultades para llegar al Congreso. Bueno, esta en definitiva es una iniciativa que propone la actualización mensual de las jubilaciones y de las pensiones contemplando el índice de inflación y que comenzaría a aplicarse a partir del mes de abril. Pero también incorpora, que esto es lo que no quiere el gobierno, que la primera actualización que tenga lugar deberá ser con
complementada con un aumento generalizado de todas las prestaciones del 20% para recuperar lo perdido en enero, febrero y marzo. Igual van a perder. Pero lo que quiere el gobierno es generar una nueva forma, un nuevo cálculo de movilidad jubilatoria y empezar a contar a partir de abril en adelante. Claro, con la jubilación ya licuada. Vos mirás para atrás y le comiste 30 puntos a las jubilaciones. Claro. Mucho más que aquel 13% que recortó de un saque Patricia Bullrich cuando era ministra de Defensa. Esto es recortarles de un saque, licuarles con la inflación, por lo menos 30 puntos, ¿no? Bueno, vamos a ver si efectivamente logran tratarlo, pero ahí hay, sí, para una lectura política, cómo algún sector de la oposición está yendo a un aspecto central en el ajuste del gobierno, que es jubilaciones. Sin ajustar en jubilaciones, a Toto Caputo no le cierran los números. Bueno, así que a prestar atención con eso. Novedad en diputados, aunque en realidad no es tanto una novedad. José Luis Espert formalizó su ingreso al bloque de La Libertad Avanza en un momento... Para sorpresa de nadie. Pero en un momento muy divertido. Yo les pido que presten atención a la entrevista de Chiche Helblum con Javier Milei. Ahí Espert anunció así su pase a las filas, a la Fuerza del Cielo. Puedo hacer... Volvé. Si estamos teniendo problemas con el audio, me avisan, chicos, y dejamos de incorporar estos contenidos. Pero es básicamente Milei charlando con Chiche Helblum. Sí. Y en un momento le dice, te tengo una sorpresa. La sorpresa fue Milei, lo presentó. Sí. Y Milei lo llama a José Luis Espert, que estaba fuera de cámara, le dice, vení, pasá, se dan un abrazo. La gorra también. Milei le regala la gorra de la Fuerza del Cielo. Era como sorpresa y media, pero de Milei. Para Milei mismo, porque no era una sorpresa para Chiche, digamos, tampoco. No. Se dan cuenta que disfruta mucho del circo de echar gente en el medio de una entrevista, presentar gente que se suma en el medio de otra entrevista. Él echa y contrata en vivo. Sí, es espectacular. Es así. You're fired. Bueno, mientras tanto, en el Senado la oposición busca tumbar el DNU. Atención, hablábamos. En diputados jubilaciones, en el Senado DNU, dos aspectos centrales de la política económica del gobierno. Victoria Villarroel aceptó finalmente que el Senado trate el mega DNU en la sesión de mañana. Durante semanas la vice estuvo tratando de impedir esta situación. Fue dilatando la llegada del decreto presidencial a la Cámara Alta por temor a un rechazo, por lo menos mientras era únicamente Unión por la Patria, que estaba insistiendo en tratar el DNU, ¿no? Para evitar que sea, qué sé yo, entre otras cosas, un triunfo político de Unión por la Patria, el kirchnerismo, Unión por la Patria estaba a 4 votos de los 37 que conforman la mayoría. Villarroel en ese entonces mantenía su negativa, pero todo cambió el mes pasado, hace poco, cuando los representantes de los bloques que responden a los gobernadores también se pronunciaron en favor de tratar el DNU. Y ahí la solicitud de esos bloques federales, que fue firmada por 9 senadores, terminó inclinando la cancha en favor del kirchnerismo, que pretendía que esto suceda. Quebró la mayoría que Villarroel había logrado para construir, por ejemplo, la designación de las autoridades del cuerpo. Y entonces se va a tratar el jueves el DNU y posiblemente entonces el rechazo del Senado al DNU 70-2023, el que firmó Milei y el que compiló el poeta Sturzenegger. Y después va a faltar la Cámara de Diputados para definitivamente tumbar el DNU. Pero ¿por qué ahora sí lo habilita Villarroel, digamos? Bueno, en un punto está obligada. No puede seguir postergándolo mucho más. Podía políticamente hacerlo cuando era solo el kirchnerismo el que pedía, tratemos esto, más allá de la comisión bicameral, tratémoslo en el recinto. Cuando se suman los gobernadores, le empiezan a dar los números a la oposición para tratarlo, a Villarroel no le quedó otra de enviarlo al recinto. Porque si no, también lo podían hacer, ellos automáticamente, dándole el número, aunque Villarroel no habilite la sesión, ellos también se podían meter con el número o no. Le puede dar el número para tratarlo en el recinto, muy probablemente le dé el número para tumbarlo, lo que no necesariamente podían lograr, si Villarroel en algún momento no aflojaba, porque lo tiene que convocar, es tratarlo en el recinto. La convocatoria la tiene que hacer la vicepresidenta, la presidenta del Senado. Finalmente, cuando no tuvo más alternativa, terminó concretando la oposición la jugada que estaba buscando. En el gobierno se atajan por si les sale todo mal en el Congreso, por todo esto que les vengo contando. El ministro de Interior, Guillermo Francos, sorprendió de alguna forma ayer al considerar que Milei puede gobernar sin el DNU y sin la ley de base sin ningún problema en este tramo de su gobierno. Es algo que de repente ahora no es tan necesario y ya se están atajando porque observan que políticamente se le viene la mano complicada en el Congreso. Bueno, atención a prestar atención a las novedades ahí entre hoy, mañana y antes de que termine la semana,
puede haber novedades políticas intensas en el Congreso. Cambiamos de tema, volvemos a Rosario. 2 detenidos por el crimen del playero. Mientras continúan las investigaciones, los allanamientos y demás, el oficialismo y la oposición están impulsando proyectos en el Congreso. Están tratando de avanzar en todo tipo de reformas, reformas a la Ley de Seguridad Interior, no solo desde el oficialismo, sino también desde la oposición. Por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, que quiere debatir un pedido de emergencia en seguridad para la ciudad santafesina. El gobierno está obsesionado, y este viejo sueño de Patricia Bullrich, de modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan participar efectivamente de las tareas de seguridad. Atención con esto. Unánime respaldo de los gobernadores a Santa Fe, pero atención al comunicado firmado por todos en el que dicen el narcotráfico es un problema federal. Es un comunicado oficial, gobernadores de las provincias de la República Argentina, los 23 y el jefe de gobierno. Hay una cosa ahí entre los gobernadores de bajarle un poquito el precio a Jorge Macri, ¿no? Todo el tiempo diciendo, somos 23 y Jorge Macri. Sí. Hay hasta una anécdota con el grupo de WhatsApp. Así que le cambiaron el nombre, ¿no? Lo contó Axel acá el otro día hablando con Lautaro Maislin. Tal cual. Que era un grupo de WhatsApp que eran los 24 gobernadores. Y aparentemente cuentan, dicen, medio por iniciativa del propio Axel, es el grupo de WhatsApp que ahora se llama 23 gobernadores y un jefe de gobierno. Me gustó la respuesta de Axel. No lo negó, contestó con calma, dijo que concretamente es un poco distinto, no es un gobernador. Es técnicamente cierto que no es un gobernador. Claro. Está bien. Bueno, en fin, es una respuesta de todas formas esto a Milei. Milei en estas horas había dicho en distintas entrevistas que el narcotráfico es un problema de las provincias. Y las provincias le dijeron, che, el narcotráfico es un delito federal, claro, un problema de nación, además de las provincias. Además de que Milei, en el caso puntual de Santa Fe, básicamente dijo que había sido culpa casi de la sociedad por haber votado socialismo estos años, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, todos los gobernadores del país, sin distinción partidaria, con un comunicado oficial conjunto, expresando ahí su apoyo a la provincia de Santa Fe. Apoyamos las acciones destinadas a fortalecer la operatividad de las fuerzas de seguridad, como la persecución penal del narcotráfico y el terrorismo, es lo que dicen todos los gobernadores. No deja de ser significativo que absolutamente todos firmen un mismo documento. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, va a enviar a la ciudad santafesina vehículos, drones, helicópteros. Se está evaluando incluso que viaje personal de fuerzas especiales. Se están colaborando también desde la provincia de Buenos Aires con la provincia de Santa Fe. Lo de Comar lo tenemos. Podemos escuchar a Juan Cruz Comar. Ayer lo mencionó Diego Tomasi acá como uno de los pocos futbolistas, no solo que dicen que leen o que tienen algún tipo de interés por fuera de lo futbolístico, sino que opinan de política. ¿Viste? Son pocos. Comar, Guzmán, son pocos. Bueno, ayer habló el jugador de Rosario Central en una conferencia de prensa sobre la violencia en esa ciudad. Visibilizado ya está. Por ahí en estos últimos años teníamos un elefante dentro de la habitación y sabíamos que el problema estaba, pero se miraba de costado y tuvo que pasar las situaciones de esta semana donde trabajadores completamente ajenos a hechos delictivos sufrieron con la pérdida de su vida, y parece que tuvo que suceder eso para que tomemos dimensión de lo profundo de esta crisis. Pero como te digo, creo que es un trabajo que requiere que todo el arco político, ciudadano, social esté unido y busque una solución. No me parece que con un show represivo se pueda solucionar. Y bueno, tiene que haber un compromiso de todos para desentramar una organización delictiva que, como dije antes, tiene tentáculos en un montón de rubros. No me parece que con un show represivo se pueda solucionar, dijo el futbolista de Rosario Central, Juan Cruz Comar. Interesante, lo ponemos básicamente porque no deja de ser llamativo un futbolista con una posición así tan clara y tan contundente. Bien, cambiamos de tema. Crisis social, casi 2 millones de chicos y chicas son indigentes en nuestro país. Atención a este nuevo informe de UNICEF. Advierte además que el presupuesto nacional destinado a la niñez se redujo un 75%, una brutalidad. Bueno, ahí está el ajuste, también en niñez y en infancia. Según estimaciones del organismo, la pobreza se agudizó a fines del año pasado y alcanza a casi el 20% de la población infantil. La pobreza monetaria, dice el mismo informe, afecta al 57% de niñas y niños, lo que equivale a 7 millones de chicas y chicos en la Argentina. Además, bueno, en definitiva, estamos hablando de que en la mayoría de los casos viven en hogares con muy bajo clima educativo, como dice UNICEF, que el 68% vive en hogares monomarentales, que el 84%
vive en hogares situados en un barrio popular, y es ahí, en esos lugares, donde también está llegando, y especialmente tal vez, el ajuste del gobierno. Es con este ajuste, ¿no? 75% dice UNICEF, de recorte del presupuesto nacional destinado a niñez. Bueno, ahí está el equilibrio fiscal de Toto Caputo. En esas cosas está el equilibrio fiscal. Bueno, mientras tanto, se vienen nuevos paros. Paro de la UOM, tras fracasar nuevamente la paritaria metalúrgica, la Unión Obrera Metalúrgica convocó a un paro para este miércoles y jueves, una medida de fuerza que va a afectar a solo una parte de las industrias. Algunas se mantienen activas, pero está muy tensa esa negociación y es muy importante. Siempre la paritaria metalúrgica es importante para el resto. De no haber una nueva propuesta empresarial, va a haber un paro de 72 horas. Este es de 48 horas, habrá uno de 72 horas el 19 de marzo. Y este jueves, hoy es miércoles, mañana hay paro en las universidades. Esta tarde va a haber una conferencia de prensa del Frente Sindical de las Universidades Nacionales que convocó a un paro para el 14 de marzo. Una conferencia de prensa, esto es interesante, lo que está empezando a suceder, tanto con las organizaciones sociales como por ahí con sectores del sindicalismo, de representación de los trabajadores, que no están tal vez tan estrechamente vinculados a la CGT, que van a la CGT y ahí dan sus conferencias de prensa o ahí hacen sus anuncios, sus comunicados. En este caso, hoy a la tarde en la CGT y con la presencia del Triunvirato va a estar el Frente Sindical de Universidades Nacionales para anunciar el paro de mañana. Hablando de paros de trabajadores y de qué hace el gobierno mientras tanto, sabíamos que Milei echó en vivo y en directo por la televisión al secretario de Trabajo, a Omar Yassin. El exsecretario Yassin Trabajo lo usó de chivo expiatorio por el escándalo del aumento del sueldo. Y ahora sumó, atención, a Julio Cordero, que no sé si lo recuerdan, Julio Cordero, que tiene un perfil ideal para este gobierno libertario. Muchos tenemos en nuestra memoria aquel debate en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral, cuando creíamos que un debate así era posible en la Argentina antes de estar discutiendo estas cosas. Y ahí fue el tipo, como representante de la Unión Industrial Argentina, y dejó esta intervención memorable, mira. Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Ese es el nuevo secretario de Trabajo. Bienvenido al gobierno. ¿Para qué? Bien. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es eso de tener familias? Ay, chicos, qué país el nuestro. Pero no es el único que está atravesando momentos complicados. ¿Qué pasa, Francesa? ¿Qué pasa en Gaza? Y lamentablemente